es la incontinencia urinaria de esfuerzo femenina y nuestro urólogo especialista, el doctor José Luis Coral Pot, a quien damos la bienvenida. Doctor, bienvenido, muchas gracias. El doctor José Luis Coral Pot es cirujano urólogo con subespecialidad en endourología, laparoscopía y uroginecología. Expresidente del Colegio Yucateco de Urología, urólogo certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología y urólogo del Centro de Especialidades Médicas del Sureste en el consultorio 309. ¿Qué es la incontinencia urinaria? ¿Sí? Simplemente es el escape urinario que yo no quiero que me pase, sea hombre o mujer. ¿De acuerdo? Así de simple. Así de simple. Y esto es algo que a lo largo de su vida, tanto a varones como a mujeres, puede ocurrirles. Puede ocurrirles desde que tienen control urinario, que debe ser a partir de los 3 años en promedio, a los 4 años, hasta la muerte. Esto quiere decir que desde los 3, 4 años puede la incontinencia como tal, como padecimiento, puede presentarse en alguna medida en las personas hasta la edad muy avanzada. Hasta la edad avanzada. Aquí lo importante es saber que no es normal que se me escape la orina a partir de los 4 años, exactamente hasta que yo me muera. Nunca se debe de escapar la orina. Debo tener un control absoluto en el momento, ¿sí? Y en la situación que yo decida. Si se escapa la orina, no hay un poquito, un mucho, o de vez en cuando, no. Desde que me pase esto, tengo alguna condición que me lo está ocasionando y es anormal. De todas las condiciones, cuando dicen, es que me ganó un poquito, eso no es normal entonces. No es un problema de que le ganó, sino que tiene algún problema, tiene alguna situación. Probablemente sea el primer indicio de alguna condición médica anormal, ¿sí? Pudiera ser, por ejemplo, la presencia de una piedra en la vejiga me puede dar incontinencia. La presencia de infección urinaria me puede dar incontinencia, ¿sí? La presencia de alguna tumoración en la vía genital me puede dar incontinencia. Son avisos, ¿verdad?, que pueden ir desde algo leve que se puede controlar hasta algo grave como un tumor o un cáncer. De hecho, por ejemplo, en los cánceres de vejiga vienen periodos de incontinencia. El paciente no refiere ninguna molestia más que urgencia e incontinencia urinaria, o sea, fuga urinaria sin aparentemente ninguna otra molestia. Y por el hecho de que si mi vecina o mi compadre o mi comadre me dice, no te preocupes, esto nos pasa a todas las mujeres. Bueno, es algo grave porque esa enfermedad maligna va a avanzar y solamente me voy a dar cuenta cuando ya empiece otros procesos de sangrado, baja de peso, que el problema ya avanzó. Me voy a ir a checar y me van a decir, bueno, ¿esto cuándo comenzó? Pues hace 6 meses o 1 año. Bueno, en ese momento era el momento ideal del diagnóstico, ¿sí? Usted por dejarlo avanzar, pues ya está en una fase de enfermedad terminal que hay poco que hacer. Por eso tan frecuente que es de prácticamente cada 3 mujeres, 2 tienen o han presentado incontinencia urinaria, por una u otra razón. ¿De cada 3, 2? 2 mujeres, ¿verdad? Se considera que inclusive el 49% de todas las mujeres tienen algún grado de incontinencia urinaria. Esto se explica por algunas razones que ahorita vamos a discutir. Claro. Bueno, pero debido a esa frecuencia, ¿verdad?, que de todas las patologías médicas que podamos discutir, bueno, si vemos el porcentaje, es altísimo, ¿sí? Altísimo. Y a veces lo consideramos, es una leve escape de orina. No, es una incontinencia urinaria que, insisto, debido a esta frecuencia, hace algunos años se creó la Sociedad Internacional de la Continencia Urinaria, ¿verdad? Solamente se dedican a estudiar problemas de continencia urinaria,
qué lo ocasiona, en qué grupo es más frecuente, cómo solucionarlo, causas, etcétera, etcétera. Y siempre están renovando en investigación de nuevos productos, en investigación de cirugías para este problema. El impacto, o sea, es tan grande este problema que ocasiona miles de millones de dólares en consumo de suplementos para ayudar a la continencia urinaria en Estados Unidos, por ejemplo, en producción de pañales, ¿verdad? Impresionante, ¿sí? Entonces, no debemos de echar a la basura esto. Mi consejo es que si hay fuga urinaria, en este caso estamos hablando de mujeres, que es lo más frecuente, pero en el varón también, no es normal. No se debe escapar la orina, y si me pasa una vez, mi recomendación es acudir a su médico, a que le haga unas pruebas generales, ¿sí? Para saber y buscar la explicación. Y si él no puede encontrarla, pues referirlo con el especialista de vías urinarias, que es el urólogo, ¿verdad? Dependiendo de la edad. Si es un niño, hasta los 15, 18 años, pues está el urólogo pediatra o un urólogo general, ¿verdad? Y a partir de esa edad para arriba, está el urólogo general, que puede hacer los estudios necesarios para explicarle a usted, mujer, por qué se le está escapando la orina. Porque no solamente es cuestión de cáncer, ¿sí? Que afortunadamente es lo menos frecuente, sino hay otras condiciones que si yo las dejo avanzar, se complican. La humedad continua en la vía urinaria genital femenina se complica con infecciones muy severas, ¿sí? Hoy la sepsis o infecciones urinarias son el pan nuestro de cada día. De hecho, nos preocupa mucho porque estamos en un punto que cada día tenemos menos antibióticos, ¿sí? De hecho, hoy déjenme decirles una cosa, ya se llegó al punto de acuerdo de expertos en infecciones de vías urinarias, que ya no hay antibióticos para algunas personas. Y cuando le preguntamos al experto epidemiológico, investigador, oiga, ¿qué vamos a hacer con esa mujer con incontinencia e infección, que su examen, su cultivo me dice que a todo es resistente? Nos contestan, no hay nada que hacer, se va a morir. ¿Sí? Cuando yo, mujer u hombre, cuando lo tenga, cuando me avise la incontinencia, mi consejo es, por favor, vayan al especialista para parar este problema ya, ¿sí? Para que le expliquen a usted, porque hay medicamentos, hay tratamientos, hay cirugías para resolver este problema. Señora, señor, usted viene en este momento, ¿sí? Cuando la situación está en este grado. Por lo tanto, usted necesita, de acuerdo a las guías internacionales de tratamiento y de opinión de expertos, este tratamiento. ¿Y qué significa eso? Significa una cirugía, o significa muchas veces que fue tanto el daño que ya no hay nada que hacer más que colocarle una sonda para controlar las expulsiones urinarias, para tener bajo control eso, cuando a lo mejor, ¿verdad? Hace 5 o 10 años, esto se hubiera resuelto muy fácilmente, ¿sí? Los estudios nos dicen que las mujeres esperan 6 años, imagínense ustedes, 6 años de que empieza su problema de incontinencia leve hasta que se vuelve aguda o muy fuerte o severa, esperan 6 años. Creo que si nosotros entendemos que una fuga urinaria es el aviso de algo, no debo esperarme. El mensaje es no se esperen, porque puede llevar a una condición más severa que no tenga remedio. Básicamente existen 3 tipos de incontinencia en términos generales. Uno, y el más común, ¿verdad? Que es del 100% de incontinencias, abarca el 49%, que es la incontinencia de esfuerzo o estrés. ¿Por qué se caracteriza? Como dice su nombre, se me sale la orina a mi mujer cuando hago un esfuerzo, que puede ser toser, reír, cargar algo pesado, ¿sí?
Se agudiza muchísimo cuando hay un proceso de tos, ¿sí? Que cada vez que tosen se sale la orina, se sale la orina. Bueno, a eso se refiere. Es una incontinencia de estrés que la mujer no lo siente. Simplemente cuando hace un esfuerzo, siente que sale el chorro y se moja las piernas. Puede ser tan mínimo, ¿verdad? Cuando está comenzando, hasta severo, que es una chorreadera constante, ¿sí? Imagínense qué desesperación y que lleva a muchos cambios en la vida de la persona. Cuando, insisto, desde que me empieza a pasar, yo debo acudir al médico. ¿Por qué? Para que me ayude a controlar esto en sus inicios, ¿sí? No pasa nada malo, simplemente ¿a qué se debe esta incontinencia de esfuerzo? A algunos factores, ¿sí? Generalmente multíparas, embarazos múltiples, que no necesariamente está relacionado, ¿no? Simplemente es porque mi esfínter, mi uretra, el caño de mi orina, está muy móvil. Y eso hace que cuando yo hago un esfuerzo, el caño o la uretra de la mujer se vaya hacia el piso y no logre contener, ¿sí? Eso se debe por cirugías abdominales, por embarazos, generalmente partos naturales, aunque haya otras que aún nulíparas o sin hijos les pasa. Pero ¿cuál es la característica? El esfuerzo. El otro tipo de incontinencia es el de urgencia, o como le dicen las personas, vejigas nerviosas. ¿Ese qué pasa? El esfínter o el caño de la orina está perfecto, está en su lugar. El único problema es que el problema ya no es el caño de la orina que no cierra bien, sino es la vejiga la que se contrae involuntariamente. Son aquellas personas que de momento sienten la urgencia y se tienen que parar y correr al baño en ese momento, porque si no, se les sale la orina. A diferencia del anterior, de esfuerzo, estos sí lo sienten, sí pueden cerrar el esfínter, pero es tanta la presión vesical que vence ese cierre de esfínter, ¿sí? ¿En quiénes se da esto? Bueno, pues en personas generalmente muy ansiosas, en personas muy nerviosas, ¿sí? En personas que consumen mucho café, mucho alcohol, tabaco, son irritantes, mucho chile, mucho condimento. Generalmente esa orina se concentra, irrita la vejiga y se contrae, ¿sí? E involuntariamente se sale la orina, pero esa aquí es clásica. Lo clásico es que no llegué al baño porque me ganó, ¿sí? Y que eso más o menos es el 22%. El tercer tipo es mixto, ¿sí? Es mixto. ¿En qué aspecto? Que tienen incontinencia de esfuerzo porque tuvieron hijos, porque el esfínter está móvil y porque además tienen vejigas hiperactivas o nerviosas. Eso se da en el 29% de los casos. Nosotros cuando estudiamos a un paciente tenemos primero que clasificar a la mujer de acuerdo a lo que ella nos dice, a la exploración, a los estudios, y decir, bueno, usted está en esta incontinencia o de esfuerzo, o de urgencia, o mixta, ¿sí? De hecho, hay un subtipo que ese es clásico y que todos los que van a oír este caso, digo, este problema se van a acordar. Aquellas mujeres se llama del síndrome de llave puerta. ¿Cuál significa esto? Que la mujer, o muchos varones también, están en su carro, sienten deseo miccional, pero perfectamente logran controlarlo. Pero nada más es de llegar al estacionamiento de su casa o querer abrir la puerta y viene un deseo incontrolable, ¿verdad? Que si no corren al baño, a muchos todavía así les gana. Cuando antes de llegar a la puerta de su casa, sí tenían el deseo, pero lo controlaban perfecto. Ese es un subtipo que se llama llave puerta, que nada más al tocar la puerta se dispara la contracción vesical. Y eso pues es un subtipo de la incontinencia de urgencia, ¿sí? Que esas, pues insisto, es un subtipo que se puede controlar también. Si solamente ese es el problema, se puede controlar con medicamentos. El especialista para la incontinencia urinaria es el urólogo, ¿sí? ¿Por qué?
porque el urólogo tiene que hacer estudios especiales que no hacen nuestros colegas ginecólogos para clasificar a esa mujer en cuál tipo de incontinencia está. Digo, la más común es la de esfuerzo. ¿Cómo lo hacemos? Historia clínica, número de hijos, exploración física, ¿sí? De hecho, hay unas pruebitas en la cual cuando la mujer dice, cuando toso, río, no lo siento, ya desde ese momento ya sospecha uno en dónde está parado, y se hacen algunas pruebas, como por ejemplo, una muy sencillita, se coloca como un pequeño cotonete o hisopo en la uretra femenina y se le pide pujar, y se ve claramente cómo ese hisopo, ¿verdad?, se eleva a más de 45 grados. ¿Eso qué nos indica? Que la uretra está hipermóvil, y eso es lo que hace que se fugue la orina. Normalmente la uretra femenina debe estar pegada al pubis, al huesito que tenemos abajo de la barriga. Con los embarazos, con la edad, ¿sí?, eso se despega y la uretra se mueve, ¿sí? Se mueve y hace que no tenga esa falta de fijación, hace que tenga fuga urinaria, ¿sí? Se clasifica y dice, bueno, los estudios, el estudio se llama Q-tip, esa prueba, ¿verdad? Vemos que no haya vejiga descendida, ¿sí? Y con la vejiga medianamente llena, en posición ginecológica o parada con las piernas abiertas, con una toallita abajo, le pedimos a esa mujer, por favor, tosa. Y vemos claramente cómo cuando tose se sale. Claro. Le dice, ay, perdón, doctor, no se preocupe, eso es la prueba. Claro. Sí. Claro. Bueno, ahí se confirma que está perfectamente, se está fugando. Hacemos otros descartes de otras enfermedades neurológicas que solamente y genuinamente es una incontinencia de estrés, que no es la vejiga la que está fallando. Por eso les decía, hay pruebas que el urólogo maneja, como ver que la vejiga sea de tamaño normal, que además al orinar vacíe toda su vejiga, ¿sí?, que no haya otras condiciones neurológicas. Bueno, ya descartando todo ese proceso, decimos, bueno, sí es una incontinencia urinaria de esfuerzo genuina. Lo mismo pasa con la otra. Cuando llegan, doctor, cuando corro, la historia clínica es vital. Realmente, yo siempre digo al paciente, yo los dejo hablar, que me digan todo, su rutina, todo, cómo se comporta ese padecimiento, y ellos te dan prácticamente el diagnóstico. Lo único que hacemos nosotros es confirmar con pruebas complementarias que efectivamente es eso y no hay otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una urgencia, de urgencias femeninas que les gana y no lo pueden controlar, se complementa muchas veces con un estudio que se llama de urodinamia. Este estudio de urodinamia siempre lo comparo, para que me entiendan, con un electroencefalograma, ¿verdad? Cuando alguien tiene epilepsia o ataques nerviosos, pues muchas veces les hacen su electroencefalograma para ver las ondas del cerebro, dónde está la falla. Nosotros se colocan cablecitos en la uretra, en el recto, en la vejiga, y nos da trazos y nos dice, oye, la vejiga que la vas llenando de agua, lo más que debe tener de presión, aún llenísima, son 20 centímetros de agua. Las personas que padecen incontinencia de urgencia es porque la vejiga, al estarse llenando, la presión de adentro de la vejiga siempre debe mantenerse vacía o llena en 20 centímetros. Lo vemos, desde que se está llenando, la presión se dispara, ¿sí? Y alcanzan 40 centímetros de agua. Entonces eso nos dice que es una vejiga nerviosa, es una vejiga neurológica que no está funcionando correctamente, y lógicamente se contrae involuntariamente, y si mi cierre del esfínter, que es la uretra, nada más soporta 20 centímetros, todas las contracciones arriba de 20 centímetros ya me van a causar incontinencia. Eso me confirma que es una vejiga nerviosa, ¿sí? Y que yo tengo que dar medicamento para tranquilizar esa vejiga y quitar factores, como dije, irritantes urinarios que nos ayuden a controlar. Y se controla.
porque puede ir desde medicamentos hasta algo muy curioso que a veces, como le comento a las personas que no responden a las drogas orales, a los medicamentos orales, tenemos que tranquilizar esa vejiga increíblemente con aplicación de Botox, ¿sí? Que hay unas vejigas preciosas, lisas, ¿sí? Pero el Botox, ¿qué es? Es una toxina que paraliza los músculos. Lo mismo, metemos un endoscopio, le inyectamos en la vejiga y esa vejiga se tranquiliza y desaparece la incontinencia esa que yo no puedo controlar, ¿verdad? O sea, hay una serie de tratamientos, pero ¿qué hacemos nosotros? Clasificamos, estudiamos a la persona, vemos en qué tipo de incontinencia cae y le ofrecemos, de acuerdo a la severidad en la que esté, un tratamiento, ya sea médico, puede ser un tratamiento de ejercicios pélvicos, de Kegel o contracciones abdominales, que en las etapas muy iniciales funcionan perfectamente bien, porque aumentan la tonicidad del músculo pélvico y de la uretra, ¿sí? Que es respiraciones, contracciones de la pared abdominal, de los músculos genitales, ¿sí? Son especiales, se le da a la mujer, y eso funciona muy bien en las etapas muy al principio. Por eso les decía, si la mujer le pasa y acude con un poquito de medicamentos que las ayuden, y al final se van a quedar con los ejercicios, nos van a controlar el problema de la incontinencia sin llegar a algo más grave. En este caso, ¿qué tan frecuente es la necesidad de una cirugía y en qué condiciones se da para el conocimiento de nuestras amigas y amigos? Sí, yo tengo prácticamente 30 años de ser urólogo y lo que puedo decir que a mí me encanta la cirugía, pero que es nuestro último, o debe ser nuestro último recurso. Cuando no funciona nada más. Y hacer todo lo posible con tratamiento médico para evitar una cirugía, porque una cirugía, una vez que uno decida eso, ahora sí que es el todo o nada. ¿En qué aspecto? En que si falla una cirugía, después de eso habría que hacer ya de entrada otra cirugía, ¿sí? De algún otro tipo más complicado. Bueno, déjenme decirles que no es cirugía por cirugía, es evaluación. Claro. Pero como usted dice, si yo ya di tratamientos de cualquier tipo de incontinencia, en especial la de esfuerzo, la de estrés, es la que realmente necesita cirugía. En casos avanzados, en el caso que la mujer ya use 2, 3 protectores, toallas, mujeres que me dicen, doctor, empecé con una delgadita al día, ahorita uso 3 gruesas en todo el día. O sea, eso ya nos implica un proceso muy avanzado, ¿no? Gente que quiere ir de viaje y no puede, unas personas que me dicen, doctor, es que salgo, me invita a mi esposo a ir a pescar, y es increíble, cada vez que se mueve la lancha, está saliendo, está saliendo, está saliendo. Bueno, son casos muy avanzados. A esas personas sí, la verdad, no les va a funcionar ningún tratamiento más que la cirugía. Bueno, hay varios tipos de cirugía. Hoy por hoy, sí, hoy por hoy, desde hace 20 años a nivel mundial, se usa una cirugía que es relativamente rápida, que es relativamente sencilla, donde no hay grandes cortes, que es por vía vaginal, ¿sí? Prácticamente ambulatoria, en la cual lo único que hacemos es poner una ligera hamaquita, ¿sí? Debajo de la uretra, con unas agujitas a través de la vagina, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema es la hipermovilidad o se mueve mucho la uretra. Para que se den una idea, la uretra tiene que estar fija en un ángulo de 90 grados en relación a la vejiga, ¿sí? Está la vejiga arriba, sale la uretra abajo, tiene que estar a 90 grados para que las fuerzas abdominales sigan su camino hacia los pies, al momento de reír, toser, estornudar, correr, etc. Cuando la uretra está muy móvil, generalmente por embarazos múltiples, la uretra se va y mira hacia el piso, ¿verdad? Mira hacia los pies y ahí es donde le gana la fuerza.
Nosotros lo único que tenemos que hacer es regresarla a su lugar y poner una ligera hamaca, ¿verdad? Aquí en Yucatán me entienden perfectamente y en todo el mundo lo que es una hamaca. Claro. Pero bueno, esa maquita es de un material, ¿verdad? Generalmente una pequeña malla que va de lado a lado, por dentro y abajo de la uretra, para que cuando yo haga esfuerzo, la uretra simplemente no se mueva hacia abajo, se quede en su lugar. Esa simple técnica recupera uno inmediatamente después de la cirugía el 90% de la continencia y a los 3 meses, por la fibrosis que ocasiona esa mallita, se recupera el 100%. Dos, otro gran error, no tomar agua. El primer mecanismo de defensa del cuerpo humano femenino para no aceptar bacterias externas malignas es orinar. Pero hoy, el no tomar agua no nos resuelve porque es un problema estructural. Claro, ¿sí? Uno, no lo va a resolver, lo va a retrasar nada más que si yo lógicamente dejo de tomar agua, mi vejiga se va a llenar más lentamente, ¿verdad? Pero se va a llenar. Pero se va a llenar y de todos modos el problema va a seguir. Pero yo ya me predispuse a mi cuerpo a aguantar más de 4 horas con una infección. 1, 2. ¿Qué pasa si no tomo agua? La orina se concentra con todos los irritantes que como o tomo, café, alcohol, chile, condimentos, y esa orina muy concentrada me va a irritar más mi vejiga y me va a empeorar el problema, porque el músculo de mi vejiga se va a irritar con esta orina concentrada, ¿sí? Y se va a contraer. Entonces ya son 2 problemas que tengo. Infección por no ir al baño y empeoro mi incontinencia porque mi músculo se irrita, ¿verdad? Y empieza a querer sacar esa orina como si fuera una cistitis. ¿Qué es cistitis? Infección urinaria que la vejiga la quiere expulsar. ¿Qué hacer para no tener escapes de orina durante la relación sexual? Bueno, sí, este es parte del mismo problema. Si quiere decir que si tiene incontinencia durante el acto sexual, durante la relación sexual, quiere decir que padece de en cierta forma incontinencia urinaria, ¿sí? En algunos otros momentos de su vida. Entonces, yo le diría que uno, pues, insistimos, es ir a acudir al urólogo, externarle el problema, que le hagan un estudio y le hagan un diagnóstico, ¿sí? Pero de momento, si usted me dice, ¿qué hago hoy en la noche o mañana o pasado mañana porque tengo mi cita hasta dentro de una semana? Pues lo que le recomendamos a estas mujeres es pues que antes de iniciar, ¿verdad?, la relación o el contacto sexual, pues que vayan al baño y orinen todo lo que puedan, ¿verdad?, para que tengan la vejiga vacía y no tengan esa, pues, disconfort durante el acto sexual, pero definitivamente necesitan ser estudiadas porque no es normal que pase esto. La causa raíz, atender la causa que genera raíz. Eso, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia es normal orinar en hombres y mujeres adultos? ¿Qué es lo normal? Sí. Aquí les decía, hay una sociedad de incontinencia urinaria que se encarga del estudio de los hábitos urinarios en diferentes edades del ser humano, ¿sí? Para empezar, déjenme decirles que durante el día debe ser en promedio cada 4 a 6 horas, ¿sí? Durante el día. Esto es no más de 3 a 4 veces al día. Y durante la noche debe ser 0 veces. ¿Ok? 0 veces. Yo desde que me acueste a dormir 9, 10 de la noche, no debo levantarme a orinar hasta las 6, 7 de la mañana. Debo ser capaz de contener mi orina 6, 7 de la mañana. De México pregunta, ¿la menopausia puede provocar o agravar la incontinencia? Sí. La menopausia, como ustedes saben, es la cesación completa de producción hormonal, que solamente ocurre en las mujeres. El varón han llamado andropausia, pero no, el varón jamás deja de producir hormonas. Pero en especial las mujeres sí tienen ese problema. ¿Qué causa la menopausia?
Lo primero, pues lógico, es cesación hormonal que lleva a resequedad vaginal. Y hay que acordarnos que el piso de la uretra es el techo de la vagina. Es un conjunto de estructuras que están entrelazadas. Entonces, al haber menos hidratación y fortaleza del músculo que se atrofia por falta hormonal, empeora la incontinencia. Doctor, pues le damos las gracias al doctor José Luis Corral Pot del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. De verdad fue un agasajo esta plática.